Albert Einstein es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más reconocibles del siglo XX. Su rostro, con el cabello eternamente desordenado y los ojos llenos de una mezcla entre candidez y profundidad, se ha convertido en un ícono universal de la inteligencia. Pero más allá de su imagen y de las fórmulas que cambiaron la física para siempre, había un ser humano curioso, humilde e incluso, en ocasiones, inseguro. Un hombre que nunca buscó ser un símbolo, sino un buscador incansable de verdades. Lo que la mayoría conoce son sus logros, la teoría de la relatividad, su premio Nobel, su influencia en la ciencia moderna. Pero hay algo más valioso que todo eso, y es cómo él mismo se veía, porque la forma en que un genio se percibe a sí mismo puede decirnos más que cualquier ecuación, y en su caso, una simple respuesta, una frase breve, sincera, dejó una enseñanza que ha sobrevivido al tiempo, convertida en una especie de brújula ética e intelectual para quien quiera comprender qué es, en verdad, la genialidad. Esta es una historia real y contiene una sabiduría que probablemente no vas a olvidar. Años después de haber alcanzado la fama mundial, después de haber sido reconocido en múltiples países y de que su rostro apareciera en revistas, monedas y libros, Einstein fue invitado a dar una conferencia en una universidad alemana. No era su primera charla, ni sería la última. Pero esa tarde, algo distinto sucedió. Era otoño. El aire tenía ese frío sutil que anuncia que el año se está apagando. El aula estaba repleta. Había estudiantes que apenas comenzaban su carrera científica, profesores que habían seguido su obra desde hacía años, periodistas, curiosos, incluso algunos escépticos. Todos estaban allí para ver y escuchar a aquel hombre que había desafiado las leyes de Newton y había puesto en tela de juicio la forma en que entendíamos el tiempo, la materia y la energía. Einstein habló con calma. Su voz no era la de un predicador ni la de un político, era la de un pensador. Habló de física, sí, pero también habló de vida, de las preguntas que se quedan sin respuesta, de la belleza, de lo incompleto, de lo mucho que todavía ignorábamos. Al terminar la conferencia, los aplausos fueron intensos, pero no ensordecedores, más bien respetuosos. Nadie quería romper el clima de profundidad que había quedado flotando en el ambiente. Se generó un murmullo, y mientras algunos comenzaban a levantarse, un joven periodista, delgado, nervioso, con una libreta en la mano, se acercó tímidamente. Se presentó, aunque no hacía falta. Einstein, con su amabilidad habitual, asintió con una sonrisa. Entonces el joven formuló su pregunta, casi con miedo a interrumpir la serenidad del momento. Profesor Einstein, ¿se considera usted un genio? Hubo un silencio inmediato, uno de esos silencios que parecen durar más de lo que en realidad duran, como si el tiempo se hubiera detenido solo para escuchar lo que iba a pasar. Algunos de los presentes esbozaron una sonrisa, esperando quizás una respuesta sarcástica, ingeniosa o incluso arrogante. Otros fruncieron el ceño, temiendo que la pregunta molestara al científico. Pero él no se inmutó. Einstein no respondió de inmediato. Lo miró con atención, luego bajó la vista por un instante, como si estuviera revisando su interior, y entonces, levantando la cabeza con una media sonrisa, dijo: Number no, me considero un genio. Lo que tengo es una curiosidad obsesiva. No hubo risas, ni sorpresa ruidosa, solo un segundo de profundo silencio, porque en esa frase sencilla había algo desarmante, algo que, de repente, transformó a Einstein de ídolo inalcanzable a ser humano. No era falsa humildad,
No era una respuesta ensayada, era, simplemente, la verdad. Y la verdad, cuando se dice sin pretensiones, tiene un poder especial, un poder que atraviesa. ¿Qué significa tener una curiosidad obsesiva? Einstein no lo explicó en ese momento, pero en otras ocasiones lo desarrolló. Para él, la curiosidad no era una virtud decorativa, era una necesidad vital, un motor que no se apagaba. Donde la mayoría de las personas sentía desinterés ante un misterio, él sentía hambre. Cuando algo no tenía explicación, no podía simplemente soltarlo y pasar a otra cosa. Necesitaba entender, no por orgullo, no por demostrar nada, sino porque el no saber le generaba una especie de incomodidad existencial. Alguna vez dijo que cuando alguien normal se encuentra con un problema difícil, suele decir, bueno, no se puede entender. Pero él no podía aceptar eso. No podía dormir tranquilo con una pregunta abierta. Y esa insistencia, esa tenacidad, era lo que lo hacía avanzar. Años después, escribiría, cuando la mayoría de las personas no entiende algo, se aburren y lo dejan. Yo no puedo dormir si algo me intriga. Me obsesiono hasta que lo comprendo. No puedo soltarlo. No se trata de talento, se trata de necesidad. Esas palabras son, en cierto sentido, un manifiesto, un mapa de cómo abordaba la vida, porque para Einstein, las ideas no eran objetos que uno recoge y guarda, eran seres vivos, preguntas que respiran, y si una de esas preguntas se instalaba en su mente, no podía simplemente hacer como si nada, necesitaba convivir con ella, darle vueltas, observarla desde todos los ángulos. Y así lo hacía. A veces caminaba durante horas murmurando para sí mismo, o se quedaba quieto, mirando por la ventana como si no viera nada, cuando en realidad estaba recorriendo las galaxias con el pensamiento. La genialidad, para él, no consistía en tener las respuestas más rápido que nadie, consistía en estar dispuesto a convivir con la duda más tiempo que nadie. Más adelante explicaría que lo que lo movía no era la ambición, no era el deseo de publicar, ni de ganar premios, ni de que su nombre quedara en la historia. Lo que lo impulsaba era una fascinación casi infantil por los enigmas del universo. Era, en sus propias palabras, una pasión por el misterio. Ese misterio que otros esquivaban, él lo abrazaba. ¿Y no es esa, acaso, una forma más profunda de genialidad? Pensamos que los genios son aquellos que nacen con un don, que resuelven lo imposible en segundos. Pero lo que Einstein nos enseñó con esa simple respuesta es otra cosa. Nos enseñó que tal vez la genialidad no está en la rapidez, ni en la complejidad, ni en la exhibición. Tal vez la verdadera genialidad está en no dejar morir la pregunta, en seguir preguntando cuando todos ya se rindieron, en quedarse cuando todos se fueron. Y entonces, esa frase, solo tengo una curiosidad obsesiva, se convierte en una lección, una advertencia contra el ego, una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué haríamos si no importara el reconocimiento? ¿Qué buscaríamos si nadie estuviera mirando? La respuesta de Einstein no lo elevó por encima de los demás, lo colocó a la par de todos y, a la vez, lo distinguió de una forma más honda, porque mostró que no se necesita una corona para ser rey. A veces, basta con una pregunta que no te deja dormir y el valor de seguir haciéndola. La curiosidad, para Einstein, no era una cualidad opcional, era el núcleo de su vida entera. Desde muy pequeño, sintió que el mundo escondía secretos, y que esos secretos estaban ahí
no para ser temidos, sino para ser buscados. Donde otros pasaban de largo, él se detenía. Donde otros se conformaban, él se hacía preguntas. Y ese hábito, casi involuntario, de mirar más allá de lo evidente, marcó su destino. No era una curiosidad casual, de esas que surgen un momento y se desvanecen al siguiente. Era una inquietud persistente, una especie de fuego interior que se negaba a apagarse, como si cada misterio del universo le hablara en voz baja, desafiándolo a descifrarlo. No importaba si era algo grande, como el espacio-tiempo, o algo cotidiano, como el movimiento de una sombra en la pared. Para Einstein, todo era digno de ser explorado. La curiosidad tiene su propia razón de existir, escribió una vez. Uno no puede evitar sentir admiración cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Basta con intentar comprender un poco más cada día. Y esa frase no era solo poesía, era práctica, era una brújula interna que lo guiaba a través de los laberintos de la física, pero también a través de las pequeñas cosas, porque Einstein no separaba el conocimiento de la vida. Para él, entender el universo no era una tarea académica, era una forma de estar en el mundo. Una vez, en una entrevista informal, alguien le preguntó cuál era su primer recuerdo relacionado con la ciencia. Él no dudó. Cerró los ojos por un instante, como si se sumergiera en su niñez, y luego respondió: la brújula. Sin duda, la brújula. Tenía solo 5 años cuando su padre le mostró una pequeña brújula. No era un objeto nuevo, no era brillante ni costoso, pero para el pequeño Albert fue como si le hubieran entregado un mapa hacia lo desconocido. Sostuvo la brújula en sus manos, la giró, la inclinó, la observó con una mezcla de asombro y duda. Lo que más le intrigaba no era el objeto en sí, sino lo que no podía ver. ¿Por qué la aguja apuntaba siempre en la misma dirección? ¿Qué fuerza invisible estaba actuando sobre ella? Nadie la tocaba, y sin embargo, se movía con determinación. Para él, fue una revelación. El mundo estaba lleno de fuerzas invisibles que operaban en silencio, más allá de los sentidos. Esa experiencia me dejó una impresión profunda. Contaría años después. Me convenció de que había algo detrás de las cosas, algo que actuaba aunque no pudiéramos verlo. A partir de ese momento, ya nada fue igual. No es que el niño se convirtiera de inmediato en un científico, pero sí se convirtió en alguien distinto, alguien que sabía que había preguntas que valía la pena hacerse, preguntas que no se respondían con una frase corta, sino con una vida entera de investigación. Y esa brújula no solo apuntó al norte, apuntó, de alguna forma, al corazón de su vocación. Fue la primera señal de que lo invisible tenía poder, de que lo oculto merecía ser iluminado, y de que, para encontrar respuestas verdaderas, había que mirar con ojos de asombro, con ojos de niño. No es casual que Einstein, ya adulto, defendiera la infancia como una etapa sagrada. Decía que los niños tenían algo que los adultos perdían con los años, la capacidad de maravillarse, de preguntar sin miedo, de no conformarse con lo superficial, y en el fondo, eso era lo que él había conservado, no una inteligencia superior, no una memoria prodigiosa, sino la capacidad de seguir preguntando como si fuera la primera vez. En una ocasión, alguien le preguntó cuál era el rasgo más importante en un científico. Él respondió, sin titubear: nunca perder la capacidad de asombro. Y es curioso, porque para muchos, la ciencia es lo contrario al asombro. Es la explicación de lo inexplicable, la reducción de lo mágico a una fórmula. Pero para Einstein,
era exactamente lo opuesto. Cuanto más comprendía el universo, más se maravillaba. Cuanto más profundizaba en las leyes naturales, más sentía una especie de reverencia por su elegancia. El misterio es lo más hermoso que podemos experimentar, dijo en una carta. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Y ese misterio comenzó, como hemos visto, con una brújula, un objeto tan simple que hoy podría pasar desapercibido, pero para él fue un portal, un recordatorio constante de que las cosas no son siempre lo que parecen, que lo importante no siempre se ve, que hay fuerzas actuando aunque no las notemos. Tal vez por eso conservó durante años aquella brújula, no como un amuleto, sino como un símbolo, como un testigo silencioso de su primer encuentro con lo invisible, porque lo que aquella aguja le enseñó fue algo que marcaría toda su vida, que detrás de lo aparente hay leyes que esperan ser descubiertas, que el mundo no es un caos, sino una sinfonía esperando a ser escuchada. Einstein nunca dejó de preguntarse qué había más allá. Nunca se conformó con la primera respuesta. Y eso es algo que puede parecer pequeño, pero no lo es. En un mundo que premia la velocidad, que celebra las respuestas inmediatas, él nos recordó la importancia de detenerse, de mirar con atención, de volver a preguntar, incluso cuando ya creemos saber. Y quizás esa sea una de sus lecciones más valiosas. No necesitas una brújula literal para empezar. Basta con una pregunta, una sola, y el compromiso de no dejarla morir. Mientras la mayoría de los adolescentes de su edad se distraían con juegos o peleas escolares, Albert Einstein recorría caminos invisibles, sumergido en libros que muchos adultos no entendían. No fue un estudiante ejemplar en el sentido convencional. De hecho, hay una idea muy extendida, aunque exagerada, de que era malo en matemáticas. Lo cierto es que Einstein no se adaptaba bien a los métodos tradicionales de enseñanza. No era porque no pudiera seguir el ritmo, sino porque no entendía por qué debía seguirlo. La escuela, para él, era una jaula, no porque no quisiera aprender, sino porque quería aprender a su manera. Mientras los profesores imponían memorización y disciplina, Albert necesitaba espacio para pensar, para hacerse preguntas, para imaginar, y eso lo frustraba profundamente. En una carta a su amigo Marcel Grossman, escribió: «Odio la rutina mecánica del estudio. No me interesa aprender hechos. Me interesa comprender los principios». Desde muy joven, Einstein desarrolló una forma autodidacta de estudiar. Leía en secreto libros de física avanzada que sacaba de bibliotecas sin que sus padres lo supieran. A menudo se escondía bajo las sábanas con una linterna, desvelado no por travesuras infantiles, sino por ecuaciones, por teorías, por misterios que no lo dejaban dormir. Cuando le preguntaban por qué le dedicaba tantas horas al estudio, respondía algo tan simple como profundo: «Porque no puedo evitarlo. Hay ideas que me despiertan en mitad de la noche». Esa necesidad casi física de entender las cosas se convirtió en una de sus señas de identidad. No era un lujo, ni una pose intelectual. Era una compulsión emocional, una necesidad parecida al hambre o al sueño. Y así, como un artista necesita crear, él necesitaba pensar. Pero Einstein no solo era mente, también era música. El violín fue, desde su infancia, su otra voz, su otra forma de comprender el mundo. Aprendió a tocar gracias a su madre, quien insistió en que tuviera formación musical. Al principio fue una obligación, pero con los años
Se convirtió en pasión, una pasión silenciosa, íntima, que nunca abandonó. Toco el violín, decía, no para impresionar a nadie, sino porque me devuelve la armonía. Y no era una metáfora vacía. Para Einstein, la música era más que arte, era estructura, ritmo, coherencia. Sentía que había una profunda relación entre los patrones musicales y las leyes físicas, como si ambas cosas fueran expresiones distintas de una misma verdad universal. De hecho, afirmaba que muchas de sus mejores ideas no surgieron en su escritorio, ni frente a una pizarra, sino mientras tocaba el violín, en medio de una sonata, en la repetición de un compás, algo se iluminaba en su mente. Era como si la música abriera puertas que la razón no podía abrir sola. Cuando estoy atrapado en un problema físico, confesó una vez, tomo el violín y toco hasta que la solución aparece. Hay algo profundamente poético en eso, la idea de que las ecuaciones y las notas musicales compartan un mismo espacio mental, que la búsqueda del orden en el cosmos y la armonía en una partitura puedan coexistir, que el universo, en el fondo, no solo se entienda, sino que también se escuche. Un día, un colega le preguntó, ¿cómo puedes tocar tantas horas y luego volver a los cálculos como si nada? Einstein lo miró y dijo, no vuelvo de la música. En realidad, nunca salgo de ella. Y es que para él, la música no era un escape, era una forma paralela de pensamiento, un sistema distinto para organizar el mundo. La razón lo guiaba con rigor, pero la música lo guiaba con intuición, con sensibilidad, con belleza. Esa relación entre música y ciencia no era algo superficial, era un puente, un canal que unía dos formas de explorar la realidad. No es casual que muchas de sus ideas más revolucionarias hayan surgido en momentos de calma, de introspección, lejos del bullicio académico. Einstein creía que el silencio era una herramienta de trabajo, que las mejores respuestas no se gritaban, se susurraban, y que, a veces, para resolver un problema complejo, había que dejar de pensar en él durante un tiempo, alejarse, respirar, tocar una melodía. La mente trabaja incluso cuando creemos que descansa, solía decir. Solo hay que darle espacio para que hable. Durante años, llevó su violín consigo a todas partes. Lo tocaba en reuniones, en viajes, incluso en medio de conferencias. Nunca lo hizo por espectáculo. Lo hacía por necesidad, como quien necesita una taza de té para ordenar sus pensamientos. Él necesitaba una sonata de Mozart. Su interpretación no era perfecta, pero no le importaba. Lo que le importaba era la conexión, el acto de entregarse al momento, de olvidarse del deber ser y simplemente sentir. Una vez, alguien le preguntó qué significaba para él tocar el violín. Einstein sonrió y respondió, es mi conversación con el universo, cuando las palabras ya no alcanzan. Esa frase resume mucho de lo que era, porque Einstein, más allá del científico, fue un buscador, un hombre que nunca se conformó con la superficie, que usó todas las herramientas posibles, la razón, la imaginación, la música, la intuición, para llegar un poco más cerca de lo esencial. Y en ese viaje, el estudio y el arte no fueron caminos separados, fueron el mismo camino, con distintas luces. El adolescente que se encerraba a leer bajo las mantas no era distinto del adulto que tocaba el violín antes de resolver una ecuación. Era la misma persona, el mismo fuego, ese fuego que no buscaba reconocimiento,
que no se alimentaba de premios, que simplemente ardía, porque sí. Para Einstein, errar no era fallar, era explorar. En una ocasión, un joven estudiante le preguntó durante una conversación informal: «Profesor, ¿cómo puede tolerar equivocarse tantas veces en una idea antes de encontrar algo cierto?» Einstein sonrió con ternura, no con superioridad, sino con cercanía, y respondió: «Frustrarse es señal de que uno espera respuestas inmediatas. Yo no busco certezas rápidas, yo busco comprensión, y eso lleva tiempo». La frase quedó resonando en el aire, como una semilla, porque en pocas palabras había redefinido algo fundamental: el valor de la paciencia en un mundo ansioso. Y esa paciencia no era pasividad, era una forma de compromiso, un pacto íntimo con el conocimiento. Einstein no era el más rápido en sus razonamientos, pero era uno de los más persistentes. Podía pasar meses, incluso años, dándole vueltas a una sola idea, sosteniéndola, observándola, derribándola, volviendo a ella. «No soy más inteligente que los demás», dijo en una entrevista. «Simplemente me quedo con los problemas más tiempo». Esa frase, tan sencilla, contiene una verdad poderosa. Hoy vivimos en una cultura de la inmediatez, donde todo se mide por velocidad, pero la profundidad exige otra lógica. Requiere quedarse, requiere silencio, requiere estar dispuesto a convivir con la incertidumbre. Y Einstein lo hacía como un monje de la ciencia. En sus cuadernos de trabajo hay páginas y páginas llenas de tachaduras, correcciones, intentos fallidos. No las ocultaba, no se avergonzaba de ellas, las consideraba parte esencial del proceso. Cada línea equivocada era una pista, una lección, una señal de que estaba avanzando. Decía: «El error es una señal de que estás caminando. Quien no se equivoca, probablemente no está intentando nada nuevo». Para muchos, la equivocación es una marca de incompetencia. Para Einstein era una medalla de honor, un símbolo de audacia, porque solo quien se atreve a desafiar lo establecido corre el riesgo de equivocarse. Solo quien busca más allá del mapa corre el riesgo de perderse. Y perderse, en el fondo, es parte de encontrarse. Una de las anécdotas más recordadas de su vida tiene que ver con su respuesta a un joven que le confesó tener miedo a pensar diferente por si se equivocaba. Einstein lo miró con amabilidad y le dijo: «No tengas miedo de pensar por ti mismo. Lo peligroso no es equivocarse. Lo peligroso es no intentarlo por miedo a fallar». Y esa actitud lo acompañó siempre. En el laboratorio, en su estudio, en sus caminatas solitarias, Einstein mantenía una relación viva con la duda. No la combatía, la escuchaba, la respetaba, porque entendía que la duda no es el enemigo de la verdad, es su mejor aliada. El que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo, afirmó en otra ocasión. Pero más allá del error, Einstein cultivaba algo más escaso todavía: la capacidad de esperar. Era conocido entre sus colegas por su lentitud en publicar. A veces tenía ideas brillantes, pero tardaba años en compartirlas, no por miedo ni por inseguridad, sino porque sentía que todavía no estaban maduras, que necesitaban reposo, reflexión, revisión. La paciencia, en su caso, no era pereza, era responsabilidad. Sabía que las ideas tienen su propio tiempo, que hay pensamientos que florecen en una noche y otros que necesitan estaciones completas.
En su vida diaria, esta paciencia se manifestaba también en lo cotidiano. Podía sentarse en silencio durante largos periodos, mirando por la ventana, mientras su mente viajaba por galaxias de preguntas. A veces escribía una ecuación una y otra vez, probando variaciones diminutas, como si jugara con las letras de un poema. Se cuenta que una vez, su secretaria lo encontró en su escritorio con la misma hoja del día anterior. La miró y le dijo, ¿aún en eso, profesor? Y él respondió, sin levantar la vista, sí, aún en eso, porque aún no me ha dicho todo lo que tiene que decirme. Esa fidelidad al pensamiento es rara, esa voluntad de quedarse en un mismo lugar hasta que algo haga clic, de resistir la tentación de pasar página antes de tiempo, porque a veces la comprensión no llega en forma de revelación, llega en forma de insistencia. Einstein defendía la lentitud como virtud. Decía que el mundo estaba lleno de personas brillantes que se apuraban demasiado, y que eso, muchas veces, arruinaba ideas maravillosas, porque la prisa de entender puede ser enemiga del verdadero entendimiento. La mente es como un campo, decía. No puedes forzar la cosecha, solo puedes cuidar la tierra, sembrar la pregunta y esperar. Y esa espera, bien llevada, da frutos. Su visión del conocimiento era más cercana al arte que a la técnica. No veía la ciencia como una acumulación de datos, sino como una forma de ver, de percibir, de tocar lo invisible con la mente. El conocimiento no es información, insistía, es comprensión, y la comprensión es algo que se cultiva. En este punto, es fácil entender por qué Einstein era tan respetado, no solo como físico, sino como pensador, porque no enseñaba ecuaciones, enseñaba actitudes, no predicaba teorías, predicaba modos de estar en el mundo, y en ese mundo, el error era un amigo, la paciencia una brújula, y el conocimiento un jardín, no una montaña a conquistar, sino un paisaje por el que caminar con humildad. Tal vez por eso, tantos lo recuerdan no solo por sus descubrimientos, sino por su forma de descubrir, por su respeto a la complejidad, por su amor por el proceso, por su fe, sí, fe, en que el universo puede ser comprendido, siempre que tengamos la humildad suficiente para reconocer lo poco que sabemos. Einstein no era un acumulador de verdades, era un caminante de preguntas. Einstein nunca fue un defensor del sistema educativo tradicional. De hecho, solía criticarlo con la misma agudeza con la que analizaba el movimiento de los planetas o la naturaleza de la luz. Para él, el problema de la educación no estaba en los contenidos, sino en el enfoque. No se trataba de llenar cabezas, sino de encenderlas. La educación es lo que queda después de que has olvidado lo que aprendiste en la escuela, decía, con su ironía característica. Creía firmemente que el verdadero aprendizaje no sucedía entre paredes ni bajo exámenes, ocurría en los momentos de duda, de asombro, de exploración, en ese instante íntimo en que alguien se enfrenta a una pregunta y decide no dejarla ir. Para Einstein, un buen maestro no era quien tenía todas las respuestas, sino quien sabía hacer las mejores preguntas y, sobre todo, quien inspiraba a los demás a hacerse las suyas. En una conversación con un grupo de estudiantes, les dijo, nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad, una puerta que se abre hacia el universo, y una vez que cruzan esa puerta, si tienen suerte, ya no podrán volver atrás. Admiraba profundamente a los niños. Decía que en ellos habitaba una sabiduría natural
que los adultos muchas veces perdían, porque un niño aún no está condicionado por lo que debe saber. Pregunta con libertad, mira con ojos nuevos y, lo más importante, no teme reconocer que no entiende. Prefiero una hora con un niño curioso que con un experto soberbio, dijo en una entrevista, porque el primero aún está buscando, el segundo ya ha cerrado la puerta. Ese espíritu de apertura era parte esencial de su filosofía. Nunca quiso ser visto como un hombre que lo sabía todo lo contrario. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo inmenso que era lo que quedaba por descubrir. La arrogancia intelectual, para él, era uno de los mayores peligros de la humanidad. No creía en el conocimiento como estatus, creía en el conocimiento como asombro, y esa idea lo llevó a defender otra dimensión del pensamiento, la imaginación. Para Einstein, la imaginación no era una distracción, era el motor de todo progreso. Lo dijo muchas veces, de forma clara. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. La imaginación rodea el mundo. ¿A qué se refería? A que todo lo que hoy sabemos, cada fórmula, cada avance, cada descubrimiento, antes fue una idea sin probar, un acto de fe, una intuición que alguien se atrevió a seguir. No habría aviones sin el sueño de volar. No habría relatividad sin la idea loca de que el tiempo no es absoluto. No habría ciencia sin imaginación. Einstein vivía con la mente entre fórmulas, sí, pero también entre imágenes, metáforas, visualizaciones. Era famoso por resolver problemas complejos, jugando, con pensamientos en su cabeza. Imaginaba viajar montado sobre un rayo de luz o lanzarse al espacio en caída libre. Para él, la física no era solo cálculo, era una forma de imaginar mundos posibles. Todo lo que existe, decía, alguna vez fue solo un pensamiento. Y en eso no se alejaba tanto del arte, porque también creía que la ciencia y el arte compartían una misma raíz, el misterio. Este misterio, ese asombro profundo ante lo que no entendemos, era, para Einstein, una forma de espiritualidad. Aunque no era religioso en el sentido tradicional, hablaba a menudo de Dios, no de un Dios con barba ni trono, sino de un orden profundo, de una armonía universal que se revelaba en la estructura del cosmos. Quien ya no se detiene a maravillarse, escribió, está como muerto. Sus ojos están cerrados. Veía la ciencia como una forma de acercamiento a lo sagrado, no para dominarlo, sino para contemplarlo, para honrarlo, y en ese sentido era profundamente espiritual. Creía que había algo más grande que nosotros, algo que no podíamos controlar, pero que podíamos intentar comprender, aunque fuera un poco. El misterio es la emoción más profunda que podemos experimentar. Es la cuna de todo arte verdadero y toda ciencia verdadera. Para Einstein, la ciencia no destruía el misterio, lo agrandaba. Cada respuesta revelaba nuevas preguntas, cada explicación abría una nueva puerta, y ese juego infinito, esa danza entre lo que sabemos y lo que aún no, era lo que lo mantenía vivo. Durante su vida, Einstein recibió cientos de premios, distinciones y honores. Su nombre se volvió sinónimo de inteligencia, pero nada de eso parecía importarle demasiado. Cuando le ofrecieron ser presidente de Israel, lo rechazó con humildad. Dijo que no era político, que su vocación era otra. Intenta no volverte un hombre de éxito.
aconsejaba: intenta ser un hombre de valor. El éxito para él era circunstancial, algo externo. El valor, en cambio, era interno, persistente. Se medía en cómo actuabas cuando nadie te observaba, en cómo tratabas al otro, en qué tipo de preguntas te hacías cuando estabas solo. Por eso, más allá del científico, Einstein fue un humanista. Luchó contra el racismo, defendió la paz, habló en favor de los derechos civiles cuando otros callaban, y lo hizo no para ser admirado, sino porque sentía que tenía una responsabilidad. Una vez, al ser preguntado sobre qué dejaría al mundo cuando muriera, respondió: si he logrado encender una chispa de curiosidad en alguien, eso ya es suficiente. Y quizás ahí reside su mayor legado, no en la teoría de la relatividad, no en la ecuación E igual a mc al cuadrado, no en sus artículos publicados ni en los premios recibidos, sino en esa chispa que lo empujó a preguntar cuando todos callaban, a imaginar cuando otros obedecían, a equivocarse cuando otros se protegían, a pensar distinto, aunque le costara la incomodidad de no encajar. Hoy, décadas después de su muerte, esa chispa sigue encendida en millones de personas, en cada niño que se pregunta ¿por qué?, en cada adulto que vuelve a mirar el cielo como si fuera la primera vez, en cada mente que se atreve a pensar más allá. Y entonces, volvamos a aquel día, a ese joven periodista, a esa pregunta sencilla: ¿se considera usted un genio? Y a esa respuesta que, en su humildad, reveló toda su grandeza: Number solo, tengo una curiosidad obsesiva. Tal vez ahí, en esa frase, esté la verdadera clave de la genialidad, no en saberse superior, sino en no dejar de aprender, no en tener todas las respuestas, sino en hacerse las mejores preguntas. Y en un mundo que corre, quien se detiene a pensar, ya está un paso más cerca de la sabiduría. Si este mensaje te ha inspirado tanto como a nosotros al compartirlo, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en este viaje de sabiduría. Tu apoyo nos impulsa y nos alegra el alma.